¿Sabes que más del 90% de mujeres dan a luz con epidural en España? ¿Sabes que un parto con epidural se considera directamente de alto riesgo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Laia Vidal, ginecóloga obstetra, sobre todo lo que necesitas saber de la epidural. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 23 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Llevamos unos pocos meses con el podcast y ya hemos llegado a 5 continentes, más de 30 países y 200 ciudades. Así que gracias a todas por continuar escuchando y compartiendo Tu mejor parto de My Baby My Birth. Y bueno, una de las razones de este crecimiento, y no tengo duda, es por tener a profesionales referentes en el campo de la maternidad, como la increíble invitada que tenemos hoy con nosotras, que es Laia Vidal, ginecóloga y obstetra. Hola Laia y bienvenida. Hola Paula, estoy encantada de estar aquí como siempre, o sea que gracias a ti por la invitación. Laia Vidal, conocida en Instagram como Tu Instagine, es ginecóloga y obstetra y ha pasado gran parte de su carrera especializada en la patología materna durante la gestación y la gestación de alto riesgo. Ahora podéis encontrar a Laia en Feedback Woman, en el Maresme, Cataluña, así como online, ofreciendo acompañamiento en todo lo relacionado al aparato reproductor femenino, desde la búsqueda de embarazo, parto y posparto. Además, Laia es una gran divulgadora nata. Hoy hablamos sobre la epidural o peridural, que es el término médico. Más de un 90% de mujeres en España dan a luz con la epidural, es decir, 9 de cada 10 mujeres, o sea, solo 1 de cada 10 mujeres tiene un parto sin epidural. La epidural se ha convertido en algo casi cultural que parece que siempre va de la mano del parto, en parte porque este se ha medicalizado mucho en España y en otros países en los últimos años. Este ratio del 90% es mucho más elevado que el que tienen otros países que priorizan más el parto fisiológico. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde solo alrededor de un 30% de mujeres eligen dar a luz con la epidural. La epidural es una muy buena opción y debemos dar gracias de que existe, pero hoy en día se abusa de ella por muchos factores y de esto hablaremos hoy con Laia, así como de todo lo que tienes que saber para elegir si quieres dar a luz con epidural y tomar las mejores decisiones para el parto. Entonces, Laia, si te parece, empezamos, que tú eres la experta en este campo. Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo se introdujo la epidural en los paritorios? Sí, yo siempre me gusta hacer un poquito de historia, ¿no? Porque da la sensación a día de hoy, como que en España especialmente, ¿no? Como has comentado, que es como la única forma que tenemos de parir correctamente, ¿no? Es asociarlo a la anestesia peridural. Pero la realidad es que no hace tanto que la peridural está en nuestros paritorios, la historia es muy cortita y yo siempre me gusta hacer un poquito de revisión, ¿no? De hecho, la anestesia en general en el parto llega relativamente tarde dentro de nuestra historia. Llevamos prácticamente dos milenios pariendo sin epidural, ¿no? Desde que nació Cristo. Sí. Y la anestesia en el parto se introduce a finales del siglo XIX, en 1850 y largos. De hecho, la primera persona, ¿no? que se publica que pare con anestesia así famosa es la reina Victoria y pare pues, con cloroformo, ¿no? La sedan durante el parto mediante anestesia inhalada para que no se entere del dolor del parto, ¿no? Cuando estas primeras anestesias llegan, ¿no? al resto de Europa, en primer lugar, decir que sorprendentemente en España éramos lo inverso a lo que somos ahora, es decir, la población obstétrica, ¿no? Los médicos, los obstetras en ese momento estábamos absolutamente en contra de las anestesias en el parto, especialmente en un parto fisiológico, y fuimos de los últimos países en toda Europa en subirnos al carro de utilizar la anestesia en el parto, ¿no? Porque creíamos pues, que los riesgos claramente superaban los beneficios, que en ese momento era clarísimo que era así, porque estas anestesias podían dar lugar pues, incluso a la muerte de la mamá o a complicaciones graves en el bebé, porque los bebés nacían pues, ¿no? también intoxicados por esta anestesia, ¿no? Por lo tanto, en ese siglo XIX, principios del XX,
nosotros no nos subimos a este carro como país, ¿no? De hecho, en ese momento se usaba el óxido nítrico, existían ya técnicas como la MAS, etcétera, ¿no? Técnicas más relacionadas con la psicología del parto y no tanto con la parte más física, ¿no? Y se empezó a utilizar la anestesia endovenosa, porque no hay que olvidar que conceptualmente en ese mismo momento aparece la cesárea como un recurso para salvar vidas, aparecen los partos instrumentales, empieza también a haber pues, más boga de cómo evitamos, ¿no?, la transmisión de infecciones en el parto, y de hecho empezamos a disminuir las muertes maternas en el parto asociadas pues, a las infecciones, a las hemorragias, etc., ¿no? Entonces yo creo que a la vez que aparecen las anestesias, aparece un poquito el concepto de que el parto, si lo medicalizamos en cierta manera, conseguimos disminuir ciertos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que a la vez ocurre que empezamos a parir en los hospitales, ¿no? Alrededor de 1950 empieza la tendencia de modificar el parto de una situación más bien familiar, en domicilio, acompañada solo por las matronas, etcétera, a llevarlo hacia los hospitales, ¿no? Entonces, si juntamos el hecho de que empezamos a tener técnicas anestésicas que palian un poquito el dolor de una forma más efectiva de lo que lo habían hecho otras técnicas a ese momento, medicalizamos el parto, es decir, a la paciente ¿no?, se le explica de forma genérica que todas esas complicaciones que antes se vivían en casa, las infecciones, las hemorragias, de repente, si estás en un hospital, dejan de tener tanto impacto, ¿no? Pero no es hasta 1949-50 que empezamos a usar como tal la anestesia peridural en más partos que menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se asocia sobre todo a la privatización del parto, ¿no?, del parto hospitalario. De hecho, era una técnica, se vendía, ¿no?, como podrás parir sin dolor, a diferencia de parir en la seguridad social, donde en ese momento el parto no se asociaba al uso de técnicas anestésicas, solo en el caso de ser complicado. Es decir, se reservaba esas técnicas para los instrumentados o las cesáreas, ¿no? Y de hecho no es hasta 1975 que The Sheus publica nuestra primera serie, ¿no?, en España de 500 partos no complicados asociados a anestesia peridural. Y eso es 1975, es decir, estamos hablando de hace menos, ¿no?, de 75 años. Y de hecho no es hasta un poquito más tarde que esto se afianza, y es alrededor de 1990 cuando empezamos a ver más partos con peridural que sin. 1990, estamos hablando de hace 35 años. Es decir, que nosotros como generación hemos nacido en una época donde no habían tantas epidurales. En cambio, ahora como mujeres parteras estamos en una época donde mayoritariamente se pare con peridural. Por lo tanto, estamos hablando de una sola generación atrás donde esto se inicia, ¿no? Y de hecho el punto de inflexión más grande es 1998, cuando en España se crea, ¿no?, la universalización de la analgesia peridural en el Sistema Nacional de Salud, es decir, como una política, ¿no?, dentro de la democratización en España, como una política de protección hacia las mujeres, de liberación hacia las mujeres. Parece como que ¿no?, se hace una campaña política como si eso fuera en beneficio de las mujeres, pero habría que hablar, ¿no?, de si realmente se hace por las mujeres o para tenernos pues calladas y sin gritar, por decirlo de alguna manera. Pues facilitar el trabajo pues a la persona que te está atendiendo, ¿no? Exacto. Quizá, en cierto modo. Ostras, Laia, es que cuando lo pones así en perspectiva, hace nada que estamos dando a luz con epidural, y en cambio llevamos miles de años pues dando a luz de forma fisiológica, de forma normal. Claro, como en nuestro entorno, lo que hemos vivido, todo el mundo pare con epidural. La generalización ahora. Y bueno, lo que dices es que al final es una generación y hemos normalizado ya pues parir con epidural, ¿no? Entonces, bueno, ya si nos ponemos más en el tema, cuéntanos entonces cómo funciona. Si te van a poner una epidural, ¿cómo es este proceso? Bueno, en realidad lo que hacemos es, ¿no?, pinchar la columna de la mama en la médula espinal, ¿no?, en nuestro eje central, ¿no?, nervioso,
Tenemos diferentes capas y de hecho la analgesia peridural o epidural se llama así porque nos mantenemos en la capa más externa de esta columna y bañamos con un anestésico local esa zona, ¿no? Con eso conseguimos dormir ciertas fibras nerviosas que son las que asocian nuestra capacidad de sentir dolor o cambios de temperatura mayoritariamente. Sí que es verdad que obviamente hay diferentes técnicas de hacer esto. Históricamente era muy difícil solo dormir estas fibras porque los tipos de anestésicos que teníamos y las dosis que usábamos pues bueno, eran muchísimo más altas de las que usamos a día de hoy porque no sabíamos que se podía hacer de otra manera y antes pues dormir con una peridural significaba paralizar a la mamá desde el ombligo hacia abajo, ¿no? Y es decir, quitarle todo tipo de sensaciones, ¿no? A día de hoy ya no tanto, es decir, a día de hoy conocemos estas dosis, esa forma controlada de dormir sencillamente esas fibras que detectan el dolor o la temperatura. Vale, y entonces, eso, si una mujer decide quiero la epidural, pues vendría un anestesista, ¿no? Es la persona que lo pone. Sí. Entonces la mujer se tiene que estar sentada, quieta, ¿no? ¿Y cuánto tarda más o menos este proceso? ¿Quién más hay en la sala? Pues depende, ¿no? Depende un poco de la capacidad del anestesista de ser rápido, la capacidad, bueno, la técnica que él tenga, porque al final no deja de ser una técnica profesional dependiente. Y por lo tanto va a depender de los años que lleve esa persona tratando con partos, ¿no? No es lo mismo que sea alguien en un periodo de formación que sea alguien que solo está en los paritorios y se dedica a eso cada día de su vida, a alguien que esté de guardia, ¿no? Y pese a saber poner epidurales, las ponga generalmente en un contexto de un quirófano programado versus el contexto de un parto activo, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que la paciente en un parto activo tiene dolor, necesita, su fisiología natural le pide estar en movimiento, entonces pedirle a esa persona que de repente se quede quieta no es algo tan fácil. Sí que es verdad que aprovechamos, ¿no?, entre una contracción y la siguiente para administrar la peridural. Siempre avisamos a la mamá que nos diga, vale, estoy con una contracción, a la que pase la contracción nos avise y aprovechemos ese minuto de oro entre una contracción y la siguiente para ponerle la peridural, ¿no? La técnica es que nosotros pinchamos primero una anestesia local que duerme la parte de la piel y la parte de la musculatura que hay hasta llegar a esta columna. Para que la aguja más grande, que es la que tiene que penetrar hasta la columna, ya no la note esa entrada de una aguja un poco más gorda, ¿no?, que precisará que metamos un catéter por dentro de esta aguja, ya no sea un pinchazo doloroso, ¿no? Una vez administramos esa anestesia local, el pinchazo en sí de la peridural no es un pinchazo que tenga que preocupar desde el punto de vista de dolor, ¿no? Pero sí que requiere, pues esto, ¿no?, un poquito de paciencia, un poquito de estar quieto para facilitar esta técnica. Al final no deja de ser una técnica quirúrgica que puede tener complicaciones asociadas al mismo pinchazo, ¿no? Y que por lo tanto nos interesa pues que la mamá esté lo más quieta posible. Sí, y como dices, no es fácil porque es ese momento que... No siempre. No. Vale, entonces se administra, que tarda unos 15 minutos, ¿no?, en hacer efecto. Nosotros ponerla la verdad es que son 3 minutos si tienes un buen anestesista que te pueda colocar el catéter relativamente rápido, ¿no? Yo diría entre 3 y 10, a no ser que sea una espalda complicada o bien que tengamos menos práctica en poner el catéter. Una vez puesto el catéter, cuando dejamos ir la primera dosis, tardamos entre 15 y 20 minutos en conseguir las dosis perfectas para que la mamá deje de sentir dolor, ¿no? Es verdad que es progresivo. Normalmente lo que le decimos a la mamá es que vaya comparando si contracción a contracción empieza a haber cambios, ¿no? Sí. Y ella ya ve el efecto de la peridural de forma progresiva. Pero sí, tardamos en acúmulo unos 15-20 minutitos en conseguir el efecto máximo. Vale, y entonces una vez ya está puesta, la mamá ya no se puede relajar, ya no tiene tantas sensaciones, depende de la dosis, se entera más o menos. Y esto también viene con monitorización continua y una vía intravenosa, ¿no?
Exacto, hablaremos luego pues de las complicaciones asociadas a ponerte una peridural, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tiene más complicaciones que no llevarla puesta, ¿no? Y solo por esta generalidad nosotros debemos monitorizar al bebé para ver que no hay un efecto directo, ¿no? Sobre su bienestar y que no tenemos que tomar decisiones distintas por el hecho de haberla puesto, ¿no? Esto implica obviamente, pues sí, una monitorización fetal externa continua desde el momento en el que ponemos la peridural hasta que conseguimos el parto. Vale, pues venga, háblanos de estos riesgos bueno, que son interesantes, pero creo que no muchas mujeres saben que existe la opción de la peridural, saben los beneficios, ¿no? Que no vas a sentir tantas sensaciones y vas a poder relajarte más, pero no se les explica tanto estos riesgos. Entonces creo que es súper importante para tener la información veraz y poder tomar decisiones informadas. Yo creo que el riesgo más importante es que nosotros trastornamos la fisiología del parto, número uno, ¿no? Y cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? El parto es un proceso activo que requiere, ¿no? de la participación activa de los tejidos de la madre, entre ellos el propio útero, que es un músculo y que por lo tanto se tiene que contraer para conseguir, ¿no? El descenso del bebé a través del canal del parto. Y no solo eso, sino que el propio canal del parto, y hablando del canal del parto nos referimos sobre todo a la musculatura del suelo pélvico de la madre, también tienen un trabajo activo a la hora de rotar la cabeza del bebé a través de la pelvis y permitir su salida. Cuando nosotros ponemos una anestesia peridural que quita a la madre las sensaciones o que hace además que no pueda movilizarse correctamente, estamos trastornando esta fisiología del parto. Por un lado, en el tema del útero y de la contractilidad del útero, vamos a disminuir esta contractilidad, ¿vale? Por lo tanto, menos número de contracciones, menos fuerza de estas contracciones va a determinar la probabilidad de que el parto sea más largo, se alargue, ¿no? A nivel de tempos. Y en el tema del suelo pélvico, si duermo el suelo pélvico y yo no tengo una capacidad de pujo activo o de contracción o de movimiento tal y como me gustaría, voy a retrasar la rotación de esta cabeza o puedo incluso estacionarla del todo y que no haya una rotación correcta de la cabeza y el bebé baje en una posición fetal que consideramos una malposición de cara al parto, ¿no? Que son todas aquellas que no son izquierdas anteriores, es decir, las derechas posteriores, etcétera. La tendencia natural, ¿no? De quedarse en esa posición es mayor cuando no tengo una actividad potente de este suelo pélvico que ayude al cuerpo a entender qué movimientos tengo que hacer para que esa cabeza se ponga en el lado que toque, ¿no? Esto va a conllevar más riesgo de instrumentaciones para rotar cabezas, más riesgo de instrumentaciones para conseguir un descenso final de la cabeza, teniendo en cuenta que el pujo no va a ser tan efectivo como a mí me gustaría de una forma fisiológica. Puede aumentar el riesgo, por tanto, de episiotomías. Si aumento instrumentados, aumento de episiotomías. Esto es una norma de 3 que conocemos todos los obstetras. Y de desgarro perineal pues más severo que en el caso del parto fisiológico, ¿no? Y el hecho de que alargue el proceso de parto, me voy a encontrar con más diagnósticos asociados a el parto estacionado o al parto, ¿no? Que no transcurre de forma correcta y por lo tanto va a determinar un aumento del riesgo de cesárea no programada, del riesgo de cesárea de recurso que llamamos en mitad del proceso de parto. Y a nivel materno aumenta el riesgo de que haya una hipotensión materna. ¿Vale? Esto se debe a que en nuestra columna vertebral no hay que olvidar que estos nervios también son los nervios de los sistemas simpático y parasimpático que detectan cómo está mi frecuencia cardíaca, cómo está mi tensión, etc. Y que cuando yo duermo un poquito este nervio, uno de los efectos secundarios que noto más frecuente es que la mamá le baja la tensión arterial. La mamá, su vascularización, de hecho, tiene en el embarazo un impacto muy importante, ¿no? Que es que irriga toda la placenta y de la placenta pasa al bebé para aportarle todo el oxígeno que el bebé necesita, ¿no? Si yo de repente causo una hipotensión materna, me baja la tensión de la mamá, secundariamente pasa menos sangre a través de la placenta, el bebé recibe menos sangre y entra en un periodo de hipoxia relativa, ¿no? En la que a él le baja la frecuencia cardíaca para no quemar tanto oxígeno, ya que no le llega tanto, ¿vale? Entonces,
Es muy clásico, de hecho, al palmo de la peri que decimos, ¿no? Que es cuando yo estoy monitorizando al bebé, a que acabo de poner una peri, más o menos a la que pasan 15-20 minutos de la peridural, se da esta hipotensión materna, que si yo la conozco voy a estar prevenida de que esto va a ocurrir, habré hidratado mucho a la madre, de hecho, si te has puesto una peridural o quien se la haya puesto sabe que nada más poner la peridural se cuelgan en la mamá muchos sueros, es decir, la hiperllenamos de suero, ya preveyendo esta complicación, a veces incluso poniéndole todo ese suero, la mamá hace la complicación igual, y en ese momento hay una bradicardia fetal asociada a esta hipotensión. Si la bradicardia fetal yo consigo remontarla con estos sueros, ¿no? y con la mamá puesta en el lado izquierdo, que es el lado donde le llega mayor vascularización al bebé a través de la vena cava, etcétera, generalmente esta hipotensión se remonta correctamente y no determina ninguna otra actuación. Pero es verdad que hay un pequeño grupo de mujeres en las que no podemos remontar esta hipotensión o que no se hacen las maniobras suficientemente rápidas o no se ha preparado correctamente a la mamá a nivel de sueros, y esa bradicardia, a la que supera los 6-7 minutos de bradicardia, determina una cesárea emergente, ¿vale? Por lo tanto, aumentamos también el riesgo de que se presente esa necesidad de cesárea emergente en ese caso. ¿Qué más? Aumenta el riesgo de hipertermia en la mamá, el riesgo de fiebre intraparto. Claro, la fiebre intraparto determina, por un lado, ¿no?, que el bebé le aumenta la frecuencia cardíaca. Nosotros cuando estamos con fiebre como adultos nos aumenta de por sí la frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca del bebé viene muy asociada a la de la mamá, y cuando la mamá está taquicárdica, secundariamente el bebé también está taquicárdico. Generalmente esta fiebre lo mismo, podemos mejorarla con sueros, mejorarla con antitérmicos, pero determina que el profesional ya está viendo a esa mamá como una paciente patológica. ¿Por qué? Porque la fiebre se asocia a otros procesos también. Se asocia a procesos muy graves, como puede ser la corioamnionitis, la infección de las membranas y del líquido amniótico. Por lo tanto, va a determinar que le hagamos una analítica a la mamá para descartar signos de infección a nivel analítico, va a determinar, si supera los 38 grados, que administremos antibióticos por si acaso realmente estamos ante una corioamnionitis, y va a determinar que si no se consigue el parto en menos de 4 o 6 horas, realicemos una cesárea para evitar el malestar fetal, ¿no?, la pérdida del bienestar de ese bebé. Y si la taquicardia se sostiene en el tiempo, al cabo de 45 minutos, una hora, también es una indicación de cesárea, independientemente de que creamos que la causa pueda ser la peridural, pero a riesgo de no poder descartar que se trate de una infección, determinará también la finalización del embarazo por instrumentación o cesárea. Es decir, que al final todos esos pequeños riesgos, ¿no?, que asumimos, y a nivel de porcentajes quizá no son tan espectaculares, pero estamos hablando pues de un 2-5% de cada uno de estos riesgos, ¿no?, por peridural, pues claro, estamos aumentando un 5% nuestra tasa de cesáreas, instrumentaciones, etcétera, que si no aplicáramos esta técnica, ¿no? Y luego que aumentamos las necesidades de medicalización. También, por ejemplo, ¿no?, hemos dicho pues de una probabilidad de alargo del parto, de que no haya tantas contracciones, de que se nos frene, ¿no?, como esta capacidad. Esto va a implicar un aumento del parto desde el punto de vista medicalizado, es decir, el uso de oxitocina, que también tiene sus riesgos asociados de forma aislada. Y luego, ya entrando en la incomodidad de la madre, pues podemos causarle pues mareos, picor en la piel, que esto es como una sintomatología muy típica de la epidural, ¿no?, que nada más ponerla la mamá empieza, ay, pues me pica mucho la piel, sensación de frío-calor, ¿no?, sensación de temblores, que esto a nivel físico también incomoda durante el proceso de parto. Y luego los propios de la técnica, es decir, estoy pinchando una espalda, por un lado puedo tener dolor en el punto de punción, infección en este punto de punción, en la piel, pero más allá ¿no?, al llegar a la columna puedo complicar con la técnica quirúrgica. Por un lado tenemos la complicación más frecuente, que es la cefalea pospunción dural. Esta cefalea se da a que cuando atravieso una capa más de la que debería, paso a estar en el canal dural, que es donde hacemos las anestesias típicas de las cesáreas selectivas, pero cuando no estamos preveyendo esa técnica, el pinchazo puede causar
una salida de líquido cefalorraquídeo no esperada y nuestro líquido cefalorraquídeo mantiene en equilibrio, ¿no?, nuestro cerebro y nuestra médula y hace que no tengamos dolor de cabeza. Cuando perdemos este líquido tenemos un dolor de cabeza muy intenso, cuando no hablo de un dolorcito, hablo de un dolor de cabeza tan intenso que no permite levantarte de la cama y que requiere, ¿no?, de un reposo absoluto de la mamá durante 24 o 48 horas hasta permitir una técnica que es lo que llamamos el parche hemático, que le permita levantarse. Tú tienes hijos, las primeras 24 o 48 horas de haber parido, lo que quieres es estar con tu bebé y poderle dar, ¿no?, un aporte de amor y de lactancia, etcétera, correcto, crear ese vínculo mamá-bebé. Y que esas primeras 24 horas vengan marcadas por una cefalea grave se tolera muy mal. La gente que lo ha vivido, ¿no?, te explicará las experiencias que son muy horribles. Hay gente que se le extienden a la semana, 10 días, 15 días, ¿no? Entonces es una complicación con muy mala tolerancia. No es grave. Sí. Bueno, dime. No, iba a decir que de hecho tengo alguna mamá, ¿no? Lo que dices que a lo mejor en porcentaje no será un porcentaje muy alto, pero cuando pasa lo bien mal, y tengo alguna mamá que ha hecho el curso de hipnoparto porque querían no tener la epidural, querían herramientas porque les había pasado y lo habían pasado muy mal. Exacto. Y de hecho es probablemente la más frecuente de las asociadas a la técnica. Y de hecho en los hospitales universitarios, por ejemplo, vemos un repunte de cefaleas pospunción cuando los nuevos residentes llegan al paritorio, es decir, que depende, ¿no?, de una curva de crecimiento de aprender a poner estas peridurales, ¿no? Por lo tanto, es una complicación que de forma cíclica en los hospitales universitarios vemos en mayor frecuencia cuando se pinchan las técnicas por gente con menor experiencia, ¿no? Y por último, obviamente, el daño neurológico, es decir, estamos pinchando una columna y esto tiene, por suerte, muy bajo riesgo, pero de crear un hematoma o una infección en la propia médula espinal, ¿no? Y esto va asociado a un riesgo de parálisis y a un riesgo, de hecho, vital, porque en esa misma médula, lo que os explicaba, ¿no?, hay nervios del sistema nervioso simpático, parasimpático, que se encargan de la respiración, de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, puede dar lugar a un paro cardiorrespiratorio en el caso de usar demasiada dosis de anestesia o de superar los niveles óptimos de la columna, ¿no? Es decir, yo solo puedo administrar anestesia hasta cierto punto de la columna porque a partir de ahí puedo causar alteraciones a nivel respiratorio, ¿no?, en la mamá. Por lo tanto, pues es una técnica que tiene estos riesgos y que hay que saber usarla muy bien y que la usen expertos, ¿no? Y yo creo que con eso hemos tocado todo lo que consideraríamos riesgos, que no son pocos. No son pocos, Laia, no son pocos para nada. Y una cosa, de hecho, que me viene a la cabeza, que no sé, creo que no has mencionado, es que para algunas mujeres no les funciona o les funciona mitad. Ay, no lo he mencionado. Es verdad, el fallo de la técnica, ¿no?, que al final no es propiamente una complicación, pero puede pasar, es decir, todas las técnicas quirúrgicas tienen un ratio de fallo, ¿no? Entonces, el bloqueo incompleto, que llamamos la laguna, ¿no?, que es que a la paciente le funcione solo a medias y tenga una zona donde no llegue esa anestesia, ya sea porque su columna presenta tabicaciones, porque tenga unas zonas, ¿no?, a las que no llegue el anestésico local, etc. Esto es muy jodido porque tú te preparas, ¿no?, para vivir un parto sin dolor y no solo lo vives con dolor, sino que el acúmulo del dolor en una zona específica, a diferencia del dolor de forma generalizada con un objetivo claro que es parir, se vive mucho peor. Es decir, esta gente que tiene una laguna generalmente tiene una tolerancia al dolor muchísimo más baja de lo que la tendría una paciente gestante que está adentrándose en un parto natural convencional con otras técnicas, ¿no? Es muy jorobado, ¿no? Y que no funcione cero, pues entonces ya no te digo, ¿no? Si no llevas una buena preparación, yo siempre digo que al final todos los planes de parto deben incluir el hecho de que no llegues a tiempo de poner una peridural o esta peridural no funcione, ¿no? Porque son dos cosas que pasan muchísimo más de lo que nos pensamos. Sí, sí, y de hecho, no hay mujeres, también lo digo, que aunque quieras la epidural, estarás un tiempo sin la epidural, o sea que mejor prepárate, ten herramientas y una vez ya la tengas, por eso, que aunque sea un porcentaje pequeño, pero lo que dice que puede ser jodido más porque ya te has hecho la idea y tal, después un proceso mental de decir, venga, cojo fuerzas y a por ello, ¿no? 100%.
Pues Laia, no son pocas, lo has explicado súper bien. Yo creo que es como, ¿no? Cualquier mujer que quiera la epidural o que se lo esté planteando, es como lo que tienen que saber, ¿no? Antes de poder cogerla. Y si es que sí, pues adelante, ¿no? Y puede ser muy buena en algunos casos que ahora no nos puedes contar. Pero antes quería decir, esto no se les explica a todas las mujeres, ¿no? O sea, muchas mujeres que van a pedir la epidural, se les explica estos riesgos. ¿Crees que lo saben? ¿Que están informadas? Yo creo que hay menos información de la que debería, y además es como que se diluye la responsabilidad de explicar todo esto entre muchos profesionales que ninguno asume su papel correctamente, ¿no? Es una técnica que la administra el anestesista. El anestesista es una persona que la paciente durante su embarazo no ve nunca. Es decir, que la mayoría de las mujeres ni siquiera pasan por una visita preanestésica, ¿no? Como ocurriría en el resto de cirugías programadas, ¿no? O sea, tú tienes una cirugía programada, pasas por una visita preanestésica, te explican riesgos y beneficios de las técnicas y firmas un consentimiento informado. Esto en el parto no ocurre. No me pregunto por qué, pero es así. Entonces, y de hecho cuando en los hospitales, ¿no?, se intenta que haya este servicio, pues no se llega a cumplir, ¿no? Y solo las mujeres pues con muy grandes riesgos anestésicos asociados a su propia fisiología, obesa mórbida, problemas ¿no? A nivel de escoliosis, etcétera, problemas a nivel de la laringe, por si le hacen una anestesia general, solo estas mujeres optan a una visita preanestésica. Entonces, ¿qué ocurre? Tendrá que ver con el hecho que somos mujeres y vivimos en un sistema patriarcal, no sé. Sí, es decir, sí. 100%, ¿eh? Pero entonces yo siempre he considerado que pese a ser una técnica que no administro yo, recae en mí como obstetra, que soy el que acompaño, ¿no?, la gestación, en dar esta información. Y si no soy yo como obstetra, pues de la matrona, que es la persona pues, que acompaña, ¿no? Es decir, yo creo que somos muchos los que rodeamos a la paciente y que tenemos formación médica suficiente como para explicar estos riesgos. Por un lado, porque como matrona y obstetra somos aquellos que más información tenemos sobre el proceso de parto y informaremos mejor, porque si coges al anestesista tendrá información sobre la propia técnica y se basará en explicarte, ¿no?, el dolor en el punto de punción, el riesgo de hematoma, de infección, etcétera, los causados propiamente por la técnica. Pero cuando nos adentramos a hablar de esta mayor probabilidad de alargamiento del parto, retraso del descenso y rotación de la cabeza, qué hacemos cuando tenemos una fiebre intraparto, todo esto el anestesista no lo domina y no se lo va a contar a la paciente. Por lo tanto, va a quedar diluido en que no tiene nada que ver con la técnica anestésica. Y estoy de acuerdo que no tendrá que ver con la punción de la técnica, pero tiene que ver con el efecto que tiene esa técnica de forma colateral sobre el parto, ¿no? Y por lo tanto, es información que la paciente debe conocer, ¿no? Y yo creo que pasa eso, que se diluye esta información entre los que entendemos del parto versus los que administran la técnica. Y ahí pues hay un punto de trabajo, ¿no?, como profesionales que es importante que asumamos nosotros nuestro papel. Totalmente. Y la mujer firma el consentimiento informado, ¿verdad? Debería firmar el consentimiento informado. Estos consentimientos a día de hoy se firman bajo condiciones no óptimas, es decir, la mayoría de los paritorios de España, este consentimiento se firma en el momento de ingreso de la paciente, en unas condiciones de la paciente que serían cuestionables a la hora de firmar un consentimiento informado. De hecho, yo siempre explico que yo no uso consentimiento informado para una cesárea emergente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es decir, porque estoy en una situación de mucho riesgo y el consentimiento es oral, porque yo explico a la paciente lo que está ocurriendo y asumo su consentimiento oral para realizar la cesárea. No se me ocurriría nunca pedirle a una paciente en mitad de una situación de riesgo en la que a nivel, ¿no?, mental no estamos en las mejores de las facultades, que nos firme un consentimiento. Mientras que por parte de anestesia se acepta ese momento para firmar el consentimiento de esta anestesia. Cada vez más se propone dar el consentimiento en consultas externas, que seamos nosotros los que expliquemos todos estos riesgos, beneficios, etc. Muchos de ellos no constan en el consentimiento, todos estos que te he hablado, ¿no?, derivados del parto, no constan porque el anestesista no se hace cargo de los riesgos asociados al propio proceso de parto.
con toda la razón del mundo. Es decir, él solicita un consentimiento de la técnica anestésica. Ya. Por lo tanto, es un consentimiento pues, que habría que coger con pinzas, por cómo está diseñado y por el momento en el que se firma mayoritariamente. Sí, y al final es eso que cuando firmas algo tienes que entenderlo, ¿no? Y no es solo responsabilidad de la madre entenderlo, sino que de los profesionales es explicarlo y asegurarse que lo entiende bien. Sí. Entonces, Laia, cuéntanos un poco, ¿cuándo es el mejor momento para poner la epidural? Porque esto también es una pregunta que me hacen muchas mamás, pero ¿tengo un límite para poner la epidural? ¿No? Algunas mamás tienen miedo de decir, bueno, yo creo que quiero un parto fisiológico, pero me da un poco de miedo no llegar porque me han dicho que hay un límite y entonces, si no, ya no me la puedo poner. Vale. Sobre el momento idóneo para ponerla, teniendo en cuenta lo que hemos explicado a nivel fisiológico, pues obviamente va a ser el momento en el que yo esté más avanzada desde el punto de vista de la dilatación, para evitar esa frenada, ¿no?, del trabajo de parto y ese retraso de la rotación y descenso de la cabeza, ¿no? Pero también es verdad lo que dices, que si me espero a cierto punto, los riesgos que asumo al poner la peridural son mayores y, por tanto, quizá ya riesgo-beneficio, el propio profesional, el propio anestesista, es el que no asume poner la peridural a riesgo de que a la mamá pues, se le complique la situación, ¿no? Generalmente hasta la dilatación completa la mayor parte de los anestesiólogos no tienen ningún problema. A partir de la dilatación completa, en una primigesta donde el trabajo de parto es más lento y el descenso de la cabeza tarda entre 3 y 4 horas de forma genérica, la mayoría de anestesistas se sienten suficientemente cómodos para pincharla pese a estar en dilatación completa o en un primero o segundo plano de descenso por la pelvis. Y es a partir de ahí donde ya no, porque consideramos que estamos ya en la última etapa del parto, en el expulsivo, y que ese expulsivo puede durar menos de media hora y ya no se asumen los riesgos frente a los beneficios. Yo creo que como profesionales es muy importante en este momento, ¿no?, del proceso conocer la fisiología del parto. Este momento es un momento que llamamos el momento de vida o muerte. La gente que acompañamos partos naturales, ¿no?, que es ese momento que la mamá dice, me voy a morir. Es decir, sí, haz algo porque me voy a morir. Y no es real. Es decir, entonces como profesionales hay que saber acompañar ese momento. Hay que devolverle a la mamá la capacidad de que si ha llegado hasta ahí, va a conseguir el parto natural. Y no va a ocurrir nada en ese proceso. Sí. Que ella visualiza como un momento, ¿no?, como de máximo dolor y máxima exaltación. Y saber acompañar ese momento. O sea, hemos de tener armas los profesionales. Sí, que eso es un momento en el parto, no dura horas, ¿no? Entonces ya pasa. Es un momento, es como el punto de inflexión que digo yo, entre la dilatación y el expulsivo, ¿no? Sí, la transición. Y es un punto de inflexión literal, porque a la que ella asume que no se está muriendo y que lo que está es pariendo, empieza el expulsivo real, ¿no? Y empiezan los pujos dirigidos por la propia madre, ¿no? Y es un momento muy bonito de ver cuando asumen ese papel y conectan con el hecho de que están, pariendo, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, exacto, en ese momento, como profesionales, hemos de saber acompañarlo, ese momento, ¿no? Porque será el momento más duro para la mamá si le explicamos, ¿no?, que ya no es momento de poner la peridural, que ya no llegamos, y no nos cree de que está en un expulsivo y que le queda poco, ¿no? Porque ella lleva muchas horas con dolor y ese punto final pues es el que ella no ve la luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, los profesionales se pueden negar a partir de ese momento a poner la peridural. Existen otras técnicas un poquito menos riesgosas, ¿no?, desde el punto de vista de complicación, que son la propia intradural, lo que pondríamos a nivel de las cesáreas. Esta anestesia solo nos dura 3/4 de hora, 1 hora, porque es una dosis única que ponemos en la columna, no dejamos un catéter con los riesgos que esto supondría, y nos quita la movilidad de forma total. Entonces hemos de asumir, si queremos pasar, ¿no?, a una técnica de absoluta no movilidad para ese expulsivo, ¿no? Nos va a quitar la posibilidad de pujo y, por lo tanto, en más ocasiones acabaremos haciendo una ventosilla porque
no saldrá ese bebé porque no habrá capacidad de pujo, ¿no? O lo que llamamos la silla de montar, que la silla de montar es una anestesia que solo anestesia la propia vulva. Es decir, lo que tocaría, por decirlo de alguna manera, cuando nos sentamos en una silla de ir a caballo, pues lo que toca con la parte baja, ¿no? Las raíces finales de la columna. Esto tiene mucho menos riesgos también, pero hemos de recordar que solo nos quita el anillo de fuego, es decir, que solo es una anestesia para la Son unos vulva. minutos, En las segundos. contracciones, exacto, las contracciones las seguimos notando, ¿no? Por lo tanto, pues eso, asumir el riesgo de una técnica para que solo me quite el anillo de fuego o el corte con una tijera por una episiotomía, que son además, bueno, es una cosa que además puedo poner una anestesia local rápida antes de hacerla, en el caso de que crea que es preciso en el parto natural también. Pues bueno, son esas cosas que hay que valorar también, riesgos y beneficios en ese momento. Mi recomendación siempre sería que no. Si has llegado aquí, puedes. Porque creo que ese momento final lo podemos tolerar todas, ¿no? Pero bueno, son alternativas. Y es eso que después, sí, cuando tienes a tu bebé ya está, es que no te acuerdas, de nada, ¿no? Es nada. como que es súper temporal. Y lo que no se recomienda es ponerla demasiado pronto, Claro. ¿no? Eso es lo que más, ¿no? Por el tema de estacionar el parto, de la probabilidad de un parto más largo, estacionado, la necesidad de oxitocina. Es decir, si nosotros determinamos correctamente que estamos en un parto activo real, y esto significa que hay contracciones regulares, que no han parado en ningún momento, que estamos en una dilatación relativamente avanzada, más allá de los 5 o 6 centímetros, esta probabilidad será menor. Mientras que si lo pongo de forma muy avanzada, esta probabilidad será mayor. ¿Cuándo es el único momento que no cuestionaríamos poner de forma avanzada una peridural? En una inducción al parto. Es decir, si yo ya estoy en un proceso medicalizado, ya estoy utilizando prostaglandinas, oxitocina sintética de forma ya pautada porque estoy en una inducción, me da igual cuando pongo la peridural. De hecho, probablemente poner la peridural antes implica menor dosis de uso de estas medicaciones por un tema de tolerancia de la mamá, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sí que es un punto que es más fácil de la toma de decisiones, no tenemos que aguantar tanto el dolor materno, que además es peor siempre en el caso de la... En el caso de la inducción. De hecho, cuando es una inducción, yo creo que es una de las veces que una epidural puede venir súper bien, ¿no? Así como si es un parto muy largo, pues la epidural puede venir muy bien. Exacto, ¿no? De hecho, puede ayudarnos mucho. Yo muchas veces en las inducciones tenemos a la paciente como con mucho dolor, con mucha contractura pélvica, ¿no? Porque ya no tolera bien ese dolor, y es ponerles las peridurales y ¡bum! Dilataciones rápidas que nos benefician un montón. Sí, porque iba a decir en general, ¿no? Estadísticamente, pues hay más mujeres que el parto se ralentiza, pero como todo, ¿no? Al final es personalizar y ver cuándo puede venir bien, pues lo que decíamos antes, que estos avances están por algo y es saber usarlos, no simplemente usarlos de forma sistemática y rutinaria. Laia, entonces, otra pregunta que me piden mucho, ¿no? Es la walking epidural. Si nos puedes explicar un poquito lo que es y qué diferencia hay con la epidural más tradicional. Ya al principio os he explicado, ¿no?, que a día de hoy tenemos como la capacidad de utilizar dosis o tipos de anestésicos específicos que nos permiten dormir solo las fibras del dolor y de la temperatura, ¿no? Si conseguimos utilizar bien esta técnica, es justamente lo que definimos como la walking epidural, ¿no? Porque no nos va a dormir las fibras musculares de contractilidad de los músculos motores, y por lo tanto voy a poder seguir estando de pie, sujetando con mi propia musculatura mi cuerpo, ¿no? Esto me va a permitir movilizarme, poder estar en la pelota, etc. Yo siempre digo que sobre todo vigilemos de cómo comunicamos esta técnica, porque por un lado no es real que sea una walking, que me pueda yo poner a andar como una loca por todo el paritorio, ¿vale? Porque a veces esa dosis es tan diferente entre personas que a una persona me va a permitir una movilidad total, pero a otra persona solo le va a permitir una movilidad encima de la cama, por decirlo de alguna manera, que aguante correctamente a 4 patas, que pueda levantar una pata encima de una pelota, etcétera. Es decir, que pueda hacer cierta movilización que con una peridural clásica
Hubiera sido imposible, pero no es propiamente una peridural con la que yo pueda pues irme a hacer un maratón. Aparte que generalmente es una peridural, requerirá igualmente una monitorización continua del bebé, por lo tanto vamos a estar atadas, ¿no?, a esta monitorización. No todos los hospitales tienen Bluetooth para poder movilizarte correctamente, por lo tanto hay cables de por medio, etc. Más que nada para que nos hagamos una idea realista de esta epidural, ¿no? También que se nota todo con esta epidural, es decir, que no hay propiamente el dolor de la contracción, pero el descenso de la cabeza a través de la pelvis crea un estiramiento y unas tensiones musculares muy importantes, y muchas mujeres ese punto final se esperan no notar nada, y con la peridural, la walking epidural, hay que tener en cuenta que sí que se nota todo eso. Y es algo positivo porque nos permite un empujón dirigido súper bonito, porque la paciente nota esas sensaciones y lo puede acompañar como ella necesita, no como nosotros le decimos, y por lo tanto es mucho más fisiológico. Pero a la vez hay mujeres que en ese punto se agobian porque notan todas esas sensaciones. Es como ir al dentista, por decirlo de alguna manera, que tú notas cómo te estiran, cómo te tal, y esas sensaciones pueden no ser bien toleradas por todas las mujeres. Por lo tanto, se les ha de avisar que va a llegar ese punto en el que les va a dar la sensación de que notan muchísimo, mucha presión, mucha tal, y que es normal, y que no es dolor propiamente, es estiramiento, es presión, pero diferenciar esos dos tipos de sensaciones no siempre es fácil para nosotras. Sí. Laia, si una mujer pide la epidural, está con la walking epidural, ¿qué recomendaciones le das, ¿no?, para poder abrazar un poco el proceso y que el parto vaya lo mejor posible? Yo creo que las mismas que le damos a un parto fisiológico. Yo creo que no hay que perder de vista pues que necesitamos lo mismo, ¿no? Es decir, un ambiente tranquilo, un buen acompañamiento. De hecho, porque lleve una peridural, pues no quiere decir que no tenga que tener un acompañamiento one-to-one con su matrona, que el papá tenga un estado activo, ¿no?, dentro del acompañamiento de este parto, que podamos crearle un ambiente con el que ella se sienta personalmente conectada, ¿no?, a nivel de música, de uso pues de aromaterapia que la conecte a ella, a su preparación que haya hecho previamente al parto, ¿no? En caso pues de haber hecho himnoparto o de tener audios. Yo con mis pacientes preparamos mucho audios propios, ¿no? Como que se animan a ellas mismas, en plan, acuérdate que sabes que es posible, que estás en, ¿no?, que estás en toda tu potestad de conseguir esto, etcétera, ¿no? Hacemos como autoaudios, que les llamo yo, o nuestros, ¿no? Y crear pues ese ambiente, ¿no?, en el que es propicio parir igualmente y tenemos la capacidad de parir, ¿no? A veces poner la peridural da la sensación de como que le tienes que ceder a los profesionales que consigan el parto por ti. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ahí está el punto de inflexión más importante para mí. Que lleves una peridural no es sinónimo de dejarte caída en una cama, dormirte y esperar que los profesionales vayan mirando esas contracciones, vean si hay suficientes o no y te pongan o no oxitocina. Es decir, tienes que seguir teniendo un papel activo en tu parto. Una cosa es descansar, que está muy bien, porque cuando nada más poner la peridural muchas veces somos nosotros mismos los que decimos, mira, tómate tu tiempo de descanso, duerme un par de horas, ¿no?, ahora que por fin puedes descansar, pero luego voy a venir aquí y voy a empezar a movilizarte, nos vamos a poner a cuatro patas con la pelota, etcétera, vamos a activar tu presencia en ese parto, ¿no? Y yo creo que esto es importante a tener en cuenta. Sí, qué bien. Es que iba a decir, ¿no?, lo del movimiento, que hay mujeres que a lo mejor ya piensan epidural igual a tumbarme boca arriba o hasta en las piernas hacia arriba, ¿no? Pero en realidad el movimiento es súper importante. Tu bebé tiene que, ¿no?, es un baile que tienes que continuar haciendo y pues eso, estar integrada, estar en un rol activo y evitar tumbarte boca arriba, ¿no? Si te tienes que tumbar, pues de lado, como has dicho. Sí. También por razones de gravedad, de movimiento. De hecho, yo te diría más eso, tumbarte, pero a ratitos. Es decir, ninguno de nuestros cuerpos está diseñado para estar tumbado en una camilla durante horas. No. Esto es una realidad, y menos durante un proceso tan activo como el parto, ¿no?
Laia, pues ha sido muy chulo, la verdad. Siempre me gusta terminar con una pregunta que hago a todas, y es que ¿qué le darías a una mujer embarazada que nos está escuchando? Pues devolverle su figura, ¿no? Que al final muchas veces nos olvidamos que la mujer es el centro en el embarazo y que hay que empoderarla desde el punto de vista de que entienda que su cuerpo es capaz de hacer todo eso y más, ¿no? Que al final nos olvidamos que llevamos 2 millones de años pariendo y que solo en los últimos años parece que ese parto tenga que venir rodeado, ¿no? de todo un séquito de profesionales que van a conseguir el parto por ti. Entonces, recuperar esa confianza en vuestro cuerpo, en vuestra capacidad, ¿no? de crear vida y traerla al mundo, porque esto es lo que nos llevará a acompañaros de la mejor forma, ¿no? Increíble. Pues muchísimas gracias, Laia. Ha sido un verdadero placer. Y estoy encantada de haber venido al podcast. Espero que esto llegue a muchísimas mujeres, que al final la información es poder. Así que aquí seguiremos. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros oyentas y oyentes por estar aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.